gente sexy del WordPress, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Yo me encuentro de maravilla y bien bonito en la sociedad. Pues bueno, hoy les vamos a hablar sobre los vicios del lenguaje. El video fue hecho por Santiago, Alberto, Evelyn y yo, Daniel. Pues los vicios del lenguaje, para empezar, son errores que tenemos muchos al hablar el idioma, el español. Uno de los vicios del lenguaje más comunes es la coprolalia. En 3 palabras significa hablar con groserías. En un término más rebuscado significa hablar inmundeces o emplear un lenguaje soez. Un ejemplo claro sería: se subió y lo bajó a putazos. Una manera de evitar la coprolalia significaría usar o emplear un diferente modo de hablar, buscar sinónimos para cambiar este tipo de palabras. Por ejemplo, usando el mismo ejemplo de hace un momento, podríamos cambiar esta palabra por decir: se subió y lo bajó a golpes. Es el error que por lo general todos cometemos al cambiar el tema cuando hablamos sobre una cosa. Por ejemplo, en algunos lugares lo conocen como irse por las ramas. Hola, pues yo les voy a hablar sobre el vicio del lenguaje que se llama genérico, que trata de representar un objeto por la marca. Un ejemplo sería: pásame el liquid papers, que en sí sería, bien dicho, pásame el corrector. Otro vicio del lenguaje: arcaísmo, una palabra inadecuada o frase que se puede evitar no diciendo los vicios que tiene alguna cultura, como a tientas, que en realidad no puedes sustituir por a obscuras. Otro vicio del lenguaje, que sería el barbarismo, que se refiere a palabras pronunciadas inadecuadamente, que realmente no están en la lengua española. Y para evitarlo, realmente puedes ver el diccionario de la lengua española, que te sirve para la pronunciación buena de las palabras, que por ejemplo, la palabra inadecuada que sería fuiste, y la palabra correcta es fuiste. Bueno, yo les voy a hablar de otro vicio del lenguaje. Uno de ellos es el apócope. El apócope es cuando acortas una palabra, frase, oración informalmente. Un ejemplo es: Rodri se compró una bici, y lo más correcto sería: Rodrigo se compró una bicicleta. Y otro vicio del lenguaje es la impropiedad. Es el utilizar el significado de las palabras de manera incorrecta. Es decir, cuando ocupamos un término para referirnos a otros. Un ejemplo sería: el ladrón llegó en el momento más álgido. La manera correcta de decir este verbo, de esta oración, es: el ladrón llegó en la manera más inesperada, o en el momento más inesperado. Otro vicio del lenguaje sería la cacofonía, que es la repetición exagerada de un sonido o ruido en una misma frase. ¿Cómo podrías evitarla? Pues sería igual. Sería buscar otras palabras que tengan un sonido diferente, como por ejemplo decir como poco coco es una cacofonía. Bueno, otro vicio del lenguaje es el laconismo. Es la brevedad exagerada en una respuesta o en un comentario en sí, en general.
completo. Un ejemplo sería cuando alguien te pregunta qué opinas sobre un tema, si te pareció lo que acabas de oír, y tú dices, pues me pareció bien, no pienso nada, o opino lo mismo que tú. Lo que en sí deberíamos hacer es dar nuestro punto de vista de lo que nosotros creemos que está bien o mal. Me gustó que mencionaste esto, me gustó que hablaste de este tema, no me gustó esto. O sea, tenemos que dar nuestro punto de vista en sí, no quedarnos con la idea de decir nada, pienso lo mismo que tú. Del lenguaje, que es la ambigüedad. La ambigüedad es cuando una persona no habla con claridad en una oración o en una conversación, con doble interpretación o comprensión. Un ejemplo sería en la avenida venden pañales para adulto, lo correcto sería especificar el lugar. Bueno, otro vicio del lenguaje es el folclorismo. El folclorismo consiste en el abuso exagerado de las frases típicas de tu país. Un ejemplo sería cuando dices, la niña ya lleva tiempo que no arrastra la bolsa de pan. Eso quiere decir que la niña pues, ya perdió el lenguaje. Un vicio del lenguaje más, dequeísmo, significa la pronunciación, el abuso de pronunciación de la palabra de que generalmente está de más usar esa preposición. Por ejemplo, la ciudadanía cree de que vamos progresando. Otro tipo de ejemplo de vicio del lenguaje podría ser la metatesis. La metatesis consiste en colocar las letras o partes de una palabra en diferente orden. Por ejemplo, un ejemplo sería telenovela, cuando la palabra correcta sería telenovela. O decir pireña, cuando la palabra correcta sería piraña. Del lenguaje muy común es son los metaplasmos. Los metaplasmos consisten técnicamente en suprimir una letra de una palabra. Por ejemplo, un ejemplo pues así común que se puede llegar a encontrar al hablar con este tipo de vicio es que uno diga 18 cuando en la palabra correcta es 18. Otro vicio del lenguaje muy común es el eufemismo. El eufemismo es la manera de nosotros disfrazar algo que podemos decir directamente. Por ejemplo, decir, miren, ahí va un grupo de mujeres de vida fácil. Cuando lo que podemos decir es, miren, ahí va un grupo de prostitutas. Bueno, a nosotros nos toca exponer los vicios del lenguaje, por lo menos los más comunes, los que se dan mucho más entre la población. Este fue el equipo conformado por Tiago, Daniela y Eve. y Beto. Bueno, espero que les haya gustado. Agradezco que hayan visto, agradecemos más bien que hayan visto este video.